Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. ¿Hace cuánto que no las veo, niñas? ¿Hace cuánto? Cuéntenmelo todo, por favor. Em, pues nada, qué gusto verlas. Seguimos aquí trabajando con la parte de lo que es adolescencia. Y ya la clase pasada empezamos a revisar toda la parte de lo que es el desarrollo físico del adolescente, ¿sí? Que tiene que ver con el inicio de esta transformación corporal, ¿no? Que es básicamente pues un cambio sumamente brusco, muy radical en el adolescente y que va a traer una serie de cambios de entrada físicos, ¿no? Que comienzan con la pubertad, que era lo que ya habíamos visto, y bueno, van avanzando en otras áreas de la vida del adolescente. Y bueno, nos quedamos aquí precisamente en el hecho de la salud física y mental del adolescente. ¿Por qué es importante también tener en cuenta esto, chicas? Bueno, pues porque finalmente el adolescente, pues digamos que el requerimiento energético que tiene el adolescente, pues es muy elevado, ¿sí? Si bien el adolescente tiene muchísima energía para poder hacer, para poder emprender, para poder desarrollarse, para poder estudiar, incluso trabajar o lo que sea, también es cierto que de acuerdo a lo que proveamos a su cuerpo, a su físico, pues también va a ser el resultado de cómo él va a poder responder a esas demandas ambientales, ¿no? Entonces, hay que reconocer que actualmente pues el adolescente se encuentra en una situación en la cual ya es casi parecida, ¿no? A la del adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, por ejemplo, en la escuela comen lo que sea, ¿no? O comen cualquier fritanga, ¿no? Y eso, digo, de inicio no puede representar nada porque, pues, el adolescente aguanta muchísimo, pero a la larga puede tener un impacto en su desarrollo físico, incluso en su desarrollo mental, en su desarrollo emocional, ¿sí? Todos los hábitos alimenticios que va teniendo el adolescente desde este periodo hasta la edad adulta, pues van formando parte ya de patrones de aprendizaje que es importante pues estar en conciencia y poder atenderlos también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar un poquito de la salud física y mental del adolescente, retomando un poquito estos temas, ¿no? La parte, bueno, pues ya sabes de la importancia del ejercicio. Acuérdate que el adolescente, bueno, como estamos en una etapa de mucho cambio, de mucha energía, de mucha vulnerabilidad también, el ejercicio fortalece muchísimo el hecho de que podamos disminuir riesgos a los cuales el adolescente puede estar expuesto, ¿sí? Aparte de que invariablemente para la edad adulta ayuda muchísimo a que el adolescente tenga mucho más resistencia en huesos, en músculos, ¿sí? Ayuda a controlar el peso, disminuye la ansiedad, vamos, el adolescente a esa edad pues está sumamente vulnerable en términos de sus estados anímicos, ¿no? Es sumamente lábil la forma en cómo responde emocionalmente, ¿no? Ya veíamos cómo era el funcionamiento del cerebro y ya veíamos que la parte prefrontal de la corteza cerebral todavía no está terminada de desarrollar de manera óptima. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que el adolescente tiene más respuestas emocionales que no puede controlar, ¿sí? Y que finalmente uno de los aliados más grandes que tienes para poder, digamos, equilibrar estos estados energéticos que tiene el adolescente, pues es el ejercicio, ¿sí? Entonces, veíamos un poquito acerca de lo que era la nutrición, de lo que eran bueno, íbamos a entrar a esta parte de los trastornos alimenticios, ¿sí? Y la nutrición, chicos, pues es fundamental porque finalmente es un apoyo, es un soporte fundamental para que el adolescente siga teniendo un desarrollo sano, ¿sí? Tanto físico como mental.
Acuérdense que de acuerdo a lo que comamos, pues es lo que vamos a hacer, ¿no? La comida va a formar parte de lo que son tus nuevas células cada vez que se renuevan, ¿no? Entonces, si el adolescente se la pasa comiendo chatarra o si se la pasa comiendo alimentos que son pues digamos, más ricos en grasas o en colesterol o en triglicéridos, pues eso va a dañar invariablemente su desarrollo físico, ¿sí? Ahorita es sorprendente que México pues ocupa de los primeros lugares de obesidad, ¿no? Y eso impacta muchísimo porque incluso ya la obesidad es infantil, entonces hay adolescentes que vienen arrastrando la obesidad, ¿sí? Desde la infancia. Hay veces que también el adolescente, por ejemplo, de chiquito es gordito, ¿no? Y cuando crece y da el estirón, se vuelve flaco, 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 ¿no? Y el metabolismo del adolescente lo que tiene, pues es que es muy rápido. Entonces, vaya, todo lo digieren súper rapidísimo, todo lo metabolizan rapidísimo y por lo general, pues el adolescente no es, digamos que al metabolizar tan rápido los alimentos, pues lo que ocurre es que no tienen como tanta batalla, ¿no? Con esta parte de los alimentos. Ya pasando los 30, chicos, ya todo se desparrama. Entonces, ahorita tienen que disfrutar porque la verdad es que pues su cuerpo está bonito, está estilizado, ¿no? Está chulo, ¿no? Pero llega un momento en el que pues todo cobra factura, ¿sí? Ahora, esto depende mucho de cada persona, ¿no? Hay personas que invariablemente siendo adolescentes tienen el metabolismo más lento, ¿sí? Tienden a padecer obesidad, ¿no? Depende mucho de la carga genética, depende mucho del ambiente, de lo que nos provea el ambiente, pero invariablemente esta cuestión de qué es lo que comes, pues trae mucho el hecho de las consecuencias de futuras alteraciones en la salud que puedas llegar a tener, ¿sí? Súmale a esto, por ejemplo, el hecho de que el adolescente pues ya se ha vuelto más sedentario, ¿no? Ahorita con esta cuestión de los móviles, ¿no? Ya esto, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues hace que ya te vuelvas más sedentario, que ya no seas tan, que ya no seas, digamos, tan activo, ¿no? Incluso ya desde la niñez, ¿sí? Desde la niñez ya el chavito ya está en la tablet, ya está en el celular, ¿no? Y digamos, en este aspecto el adolescente, pues igual pasa muchísimo tiempo, hay adolescentes que pasan muchísimo tiempo en el celular. Esto hace que estén, vaya, pero como en helados dentro del bichito ese de los mensajes. ¿Y qué es lo que provoca? Pues provoca sedentarismo y eso promueve la obesidad, ¿sí? Igual se andan desvelando hasta las 2, 3 de la mañana viendo sus videos en YouTube, ¿sí? Aparte se malpasan comiendo. Entonces, todo esto, digamos que va generando un entorno, una condición sobre la cual, pues invariablemente, el adolescente más adelante puede llegar a sufrir algún problema de nutrición o algún problema de salud. Sí, ahorita el adolescente, bueno, triunfa como nadie, ¿no? Está al top 10, ¿no? De sus capacidades, pero hay que tener en cuenta que también si el adolescente no se cuida, pues la factura llega a la edad adulta, chicos. Véanse en este espejo, por favor. Entonces, bueno, pues nada que aquí en la parte de nutrición podemos ver, digamos, como distintos efectos, ¿no? Que puede tener el hecho de tener de manera irregular nuestros hábitos alimenticios, ¿sí? Desde una desnutrición, ¿sí? Hasta una obesidad, pasando por ya, digamos, trastornos del comportamiento alimentario, que sería una bulimia, una anorexia o lo que ahora ya está de moda, chicas, que es la vigorexia, ¿sí? Que ahorita vamos a ver qué es, pero que, bueno, depende de todo esto que ya veníamos platicando hace un momento, ¿sale? Entonces, digamos que la parte de lo que es la obesidad y la desnutrición,
tiene que ver más con aspectos de los hábitos alimenticios que tiene el adolescente, ¿sí? Pero tiene que ver más con la conducta alimentaria, es decir, con el comportamiento del comer, ¿sí? A lo mejor no tanto con el hecho del significado interno que tiene para él la comida, sino que tiene que ver más con el hábito, la costumbre de cómo está llevando a cabo su conducta alimentaria, ¿sí? Ahora, para el efecto de lo que son los trastornos alimenticios, ¿sí? O de la conducta alimentaria, entra en juego digamos, una variable psicológica que conocemos como imagen corporal, ¿sí? La imagen corporal, chicas, es una variable que entra en juego de manera radical en el desarrollo de este tipo de trastornos alimenticios, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a entender como la imagen corporal? Bueno, pues la imagen corporal la vamos a entender como todas aquellas creencias descriptivas y valorativas acerca de la apariencia personal, ¿sí? Cuando veamos desarrollo psicosocial del adolescente, vamos a ver que, bueno, pues el adolescente, incluso creo que la clase pasada lo habíamos platicado acerca de que la adolescencia no solamente son cambios físicos, sino que es una construcción social, ¿no? Entonces, aquí entra en juego este concepto, chicas, que es el concepto de la imagen corporal, que son todas este conjunto de juicios, de creencias valorativas acerca de la apariencia personal, ¿sí? Esto es la creencia de cómo yo me veo ante los ojos de los otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen tú tienes a una chica que está flaca, 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 pero su imagen corporal está distorsionada, ¿sí? Ella se ve gorda, ¿no? Se ve gorda, gorda, gorda. Entonces, digamos, esa disonancia que existe es un factor clave para poder desarrollar lo que llamamos los trastornos alimenticios. Cuando un adolescente, puede ser hombre o mujer, porque a veces pensamos que los trastornos alimenticios son exclusivamente de las mujeres, pero no. O sea, también hay hombres que padecen anorexia, que padecen bulimia, ¿sí? Entonces, la imagen corporal es esta creencia distorsionada con respecto a cómo yo me veo en el espejo y cómo yo creo, ¿sí? Que me ven los demás, ¿vale? Y sobre todo cómo yo creo que me veo, ¿no? Y es que la demanda psicosocial, chicas, que se ha creado con respecto a las imágenes aspiracionales en televisión, en los medios masivos de comunicación, en el Internet, en el YouTube, en el Facebook, es la imagen de, pues, la chica delgada, ¿no? La chica estilizada, ¿no? La chica, talla cero, ¿sí? En donde finalmente si se te empieza a ver la llantita, ¿no? Pues la gente ya te empieza a criticar, pero ya ni siquiera es, o sea, el hecho de solo ver el modelo en la televisión o ver el modelo en el Internet, es el hecho de ver que la demanda social es muy fuerte, ¿sí? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, yo ahora sí, voy a contar mi storytelling aquí, ¿no? Yo recuerdo que yo cuando estaba en la adolescencia, más o menos, ya casi terminando la adolescencia, yo subí mucho de peso. Entonces, llegué yo a pesar 83 kilos. Yo peso 74, 75 por ahí. Entonces, yo llegué a pesar 83 kilos y de verdad que o sea, la crítica social pues es muy dura, ¿sí? Porque te dice la gente, ay, te dicen, ¿cómo dice? ¿Hace cuántos kilos que no te veía? ¿No? O te dicen, por ejemplo, hay otras que me decían, ¿qué te pasó? Es mucha crueldad. Es muy cruel eso. Pareciera chiste, pero tiene un contenido latente de una carga psicológica muy fuerte. Sí, porque te empiezan a cambiar los significados de los parámetros que debes de tener y de controlar para tu imagen corporal. Entonces, pues se siente bien feo, se siente bien gacho. Entonces ahí fue cuando yo me puse las pilas, dije, Santa Madre de Dios,
porque uno no se da cuenta, o sea, cuando uno sube de peso, pues no te das cuenta, o sea, como te ves todos los días, te acostumbras a verte y no estás así como que, ay, mira, ya engordé. No, de repente te empiezas a dar cuenta que la ropa te empieza a quedar como más apretada, pero nada más, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante que cómo esta imagen corporal se va creando derivada de la percepción que tienen los otros acerca de ti, ¿sí? Y muchas veces estas demandas, fíjate cómo vienen hasta desde la casa, o sea, desde nuestro núcleo familiar, ya vienen estas demandas psicosociales de, ya estás medio pasadito, ¿eh? Oye, estás media pasadita, ¿no? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado, chicas, sobre todo ustedes que son pedagogas, pues tener mucha conciencia con respecto a esta variable, ¿sí? De la imagen corporal. ¿Por qué? Porque pues probablemente ustedes trabajen con adolescentes y probablemente se vayan a dar cuenta que siempre el gordito del salón, ahora sí el gordito o la gordita, pues es el más vulnerable, ¿no? O a veces se vuelve como una imagen de vulnerabilidad. Siempre ahora sí el gordito del salón, pues es el que le hacen el bullying, o es el que le hacen el feo, o es al que lo rechazan, ¿no? Entonces, no siempre, depende mucho de otros factores complementarios de la personalidad, pero el hecho de tener sobrepeso siempre digamos, es un factor que te vuelve, digamos, vulnerable para poder recibir este tipo de ataques y eso invariablemente afecta a la conceptualización que tú tienes de tu imagen corporal, ¿sí? Entonces, cuando esta imagen se empieza a distorsionar, ¿sí? Cuando esta imagen se empieza a desproporcionar, entonces vienen a consecuencia lo que son los trastornos alimenticios, ¿sí? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, el trastorno de la anorexia, que la anorexia pues es un trastorno alimenticio que vamos a ver que se va a caracterizar básicamente por dejar de comer, ¿sí? Y por los siguientes síntomas. Fíjate muy bien. Primero, hay un rechazo a mantener un peso mínimamente normal. O sea, si tú, por ejemplo, no sé si tu peso normal es de, no sé, 55 kilos, por ejemplo, ¿sí? El anoréxico tiene una percepción de que tiene que estar por debajo de eso, ¿sí? Hay amenorrea, sí que ese es un claro síntoma diferencial cuando se hace diagnóstico clínico con anoréxicos, ¿sí? O anoréxicas en este caso, que la amenorrea es el cese de la menstruación, ¿sí? Hay una pérdida significativa de peso, ¿sí? Que es cuando se saca el índice de masa corporal, este sale menor a 17.5, ¿vale? Entonces, ya estamos hablando de que el, el anoréxico o la persona que padece anorexia tiene una pérdida significativa de peso, ¿sí? O sea, está sumamente delgado, ¿sí? Y hay un rechazo por superar ese peso, ¿sí estamos? Ahora, puede ser, puede ser de dos tipos. La anorexia puede ser compulsiva o puede ser compulsiva purgativa o restrictiva. ¿Qué quiere decir? Yo puedo ser anoréxico en el sentido de que puedo comer y purgarme, ¿sí? O simplemente dejar de comer, ¿sí? A veces pensamos que el anoréxico es el que deja de comer y el que no come nada, ¿no? Pero no. O sea, en el manual diagnóstico de los trastornos mentales, el anoréxico puede ser de dos tipos. El compulsivo purgativo, esto es, come pero se purga inmediatamente, o el restrictivo. Esto es, ahí sí, deja de comer, ¿sí? ¿Qué hace que un anoréxico tenga el diagnóstico de anoréxico? El rechazo a la comida y el rechazo a mantener un peso mínimamente normal, ¿sí? Estamos hablando de un peso menor al índice de masa corporal mínimo que necesita, ¿vale?
Es muy difícil tratar la anorexia, chicas, porque a veces de verdad pensarían que dirían, ay, pues que se coma, que se ponga a comer y ya, pero no. O sea, el anoréxico, como va avanzando, como es un trastorno que lleva tiempo para que evolucione y para que llegue a este punto, ¿sí? El cuerpo poco a poco se va adaptando a la forma en cómo digamos, cómo se va restringiendo de la comida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pues, tu cavidad del estómago, ¿sí? Está acostumbrada a recibir cierta cantidad de comida. A medida de que el anoréxico no recibe comida o acostumbra su cuerpo a no recibir comida, ¿qué va pasando con la cavidad abdominal? Pues se va cerrando, ¿sí? Y se va acostumbrando a qué? A no recibir comida. Entonces llega un punto en el que cuando quiere comer, porque a lo mejor ya está en proceso psicoterapéutico, devuelve, no puede. ¿Por qué? Porque su cavidad abdominal ya está muy reducida, ¿sí? Y su cuerpo ya está adaptándose a esta situación de rechazo a la comida, ¿sale? Entonces, es muy interesante estudiar lo que es pues este tipo de trastornos, pero de verdad que también es de lo más terrorífico, chicos y chicas, perdón, chicas, porque es de los trastornos con más mortalidad, ¿sí? O sea, digamos que de los trastornos mentales del DSM-4, la anorexia nerviosa representa uno de los trastornos que más mortalidad tiene, ¿sí? Y es por efecto de que muchas veces también en las familias no se dan cuenta de que esto va evolucionando. O sea, esto lleva tiempo, ¿no? El desarrollo de una anorexia nerviosa lleva tiempo, ¿sí? Cuando te empiezas a dar cuenta que puede presentar síntomas de anorexia cuando ves a la persona ya muy delgada, ¿sí? Y es muy difícil tratarlos porque rechazan la comida. Entonces, tú puedes querer obligarlos a comer, pero ellos no quieren comer. Entonces, hacen hasta lo imposible por engañarte para que no comas. Entonces, tiene que estar un acompañante, un cuidador principal ahí con él o con ella para que coma. Entonces, tú le sirves la comida al anoréxico y el anoréxico vamos, es impresionante ver cómo se las ingenian para esconder la comida, ¿sí? Y entonces a lo mejor se le echan a la bolsa y luego la tiran, ¿sí? Y te engañan de que están comiendo. Entonces es de verdad impresionante, que tiene que ver con aspectos psicológicos y digamos que tiene que ver con la cuestión de cómo tú contienes el significado de la comida, ¿sí? El adolescente que desarrolla anorexia nerviosa tiene que ver mucho con esto. ¿Qué significa la comida para ti? ¿Sí? Vincularmente, cuando hablamos de psicoanálisis, cuando hacemos, digamos, estudios de psicoanálisis, vemos que la comida es un elemento que es básico en la supervivencia, es un elemento que es fundamental, ¿sí? Que es un elemento que también nos da placer, ¿sí? Que es un elemento que nos provee el ambiente para poder sobrevivir y que está relacionado íntimamente con mamá, ¿sí? O sea, cómo te relacionas con la comida tiene que ver en cómo te relacionas con mamá, ¿sí? Yo en las experiencias que he tenido, han sido pocas realmente porque no es mi área como de expertise, la verdad, pero en aquellos tiempos cuando yo hacía práctica clínica y tenía a cargo pues que revisar este tipo de personas, de pacientes con ese trastorno, si te das cuenta cuando platicas que hay una dificultad ahí en la relación materna, ¿sí? El rechazo a la comida simboliza el rechazo a la madre, ¿sí? Entonces, es muy interesante conocerlo, pero también es muy desgastante el hecho de tener que estar al pendiente del anoréxico para que se pueda recuperar, ¿vale?
Bueno, y está el otro trastorno que es la bulimia nerviosa, ¿vale? La bulimia, bueno, pues es un trastorno alimentario en el que una persona consume grandes cantidades de comida, ¿sí? Y luego se purga con laxantes, vómito inducido, ayuno o ejercicio excesivo, y se distingue básicamente por dos síntomas diferenciales, que es, primero, el índice de masa corporal se mantiene en lo que es normal o superior a lo normal, y puede ser purgativo o no purgativo. Entonces, la bulimia es un trastorno que se va a caracterizar por tener atracones de comida muy grandes, ¿sí? Y después laxarse, ¿sí? O hacer mucho ejercicio o ayunar por periodos prolongados de tiempo. ¿Qué distingue a la bulimia de la anorexia? Dos factores principalmente. El primero es el índice de masa corporal, ¿sí? En la bulimia, acuérdate que el índice de masa corporal está por debajo de lo normal, del mínimo normal, es decir, están súper flacos, ¿sí? Y la menorrea, ¿sí? Que en la anorexia haya menorrea, en la bulimia no haya menorrea, ¿sí? Y si te fijas, en ambos pueden ser purgativos o restrictivos. Pero el diagnóstico diferencial, ojo, porque luego tienen la idea de que bulimia es que comen, 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 comen y se purgan o se laxan, ¿sí? Y la anorexia es dejan de comer. Y no es cierto. Acuérdate que la anorexia puede ser purgativa o restrictiva, y la bulimia puede ser purgativa o no purgativa. ¿Dónde radican las diferencias en el diagnóstico diferencial cuando hacemos diagnóstico diferencial entre bulimia y anorexia? En el índice de masa corporal y la menorrea, que son claves para poder decir está en situación de anorexia o está en situación de bulimia nerviosa, ¿vale? Bueno, ahí están los dos trastornos. Es muy importante ser muy observador, chicas, aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque el adolescente es muy, muy vulnerable a presentar, digamos, este tipo de trastornos o a empezar, ¿no? ¿Cómo se dice? A empezar a presentarlos, ¿sí? El adolescente se preocupa mucho por su peso, se preocupa mucho por su imagen corporal, por verse bien, ¿no? Como ya están en la edad de la hormona, de gustarle a la muchacha, de gustarle al muchacho, pues invariablemente esto hace que le den una importancia sumamente valiosa a lo que es su imagen corporal. Entonces pueden caer en un extremo en hacer toda esta parte de este rechazo a la comida o este intento de controlar, ¿no? Sí, entonces cuando se padece obesidad, lo mejor que puedes hacer pues, es ir a un nutriólogo, vete a un nutriólogo, ¿sí? Luego andan haciendo ahí esa es otra cosa, chicas, andan haciendo las dietas de la luna, ¿no? Como si fueran la octava maravilla y como si a todo mundo le funcionaran. No anden haciendo las dietas de la luna, por favor, ¿sí? Porque luego esas dietas lo que hacen es que las descompensan nutricionalmente y no son dietas que sean, digamos, pues diseñadas para ti, para tu metabolismo, para tu físico, para tu genética, para tu cuerpo, ¿sí? Cada cuerpo es diferente y hay que aprender a conocernos. Eso es lo que tienes que fomentar en el adolescente, ¿eh? No fomentar las dietas milagro, ¿sí? O los productos milagro, que son otros, ¿no? También, ¿vale? Bueno, y que también es súper importante, pero digo, no es muy frecuente, de hecho no es frecuente, pero también el hecho, por ejemplo, de ya se empiezan a ver estas jovencitas o jovencitos que se quieren poner implantes, ¿no? Que tiene que ver también con una cuestión de dismorfia corporal, ¿sí? Entonces ya se quieren poner o las boobies o ya se quieren poner la retaguardia, ¿no? Entonces, no, chicos, no, el cuerpo ni siquiera se ha terminado de desarrollar en la adolescencia. Vamos, que hay que esperar a ver cómo termina eso. Ya si termina ahí estando muy chiquito, ¿no? Pues ya dices, bueno, pues ya verás qué haces, pero tienes que esperar mínimo 24, 25 años, o sea, llegar a esa edad
pues para evaluar si realmente pues, quieres hacerte algún cambio en tu corporalidad. Yo no estoy en contra de eso, al contrario, ¿no? Digo, pues está bien siempre y cuando no se abuse y no caigas en esta dismorfia de tu cuerpo, ¿no? Bueno, y otro es la vigorexia, que la vigorexia es una alteración de la imagen corporal por la que la persona presenta una preocupación excesiva hacia su cuerpo, ¿no? Esto se presenta mucho en los niños, en los varones, adolescentes, que pues están muy flaquitos y quieren, pero vaya, tener el músculo, ¿no? Para impresionar a las muchachas. Entonces aquí lo que se busca es obsesivamente pues aumentar la masa muscular, ¿sí? A través de ejercicio, a través de dietas desequilibradas y lo más peligroso, mis niñas, a través del consumo de sustancias que potencialmente son nocivas y que no tienen un control. Entonces, de repente te encuentras a los chavos ya más o menos a los 16, 17 años, pues ya se están yendo al gimnasio, ¿no? Quieren desarrollar acá el músculo, ¿no? Quieren ser acá Rocky Balboa, ¿no? Y quieren impresionar a las chicas, ¿no? Quieren tener un cuerpo así como que súper espectacular, pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente, pues por esta premura de tener este cuerpo voluptuoso, pues les ofrecen distintos tipos de supuestas proteínas, anabólicos, vitaminas y no sé qué tanto, que hace que el adolescente, pues sí, invariablemente, sobre todo los anabólicos, pues te ponen pero bien trabado, ¿no? Te ponen bien trabado, pero tienen una influencia secundaria en cuanto hace a tu sistema hormonal y endocrino. Entonces es súper peligroso que, sobre todo si no está regulado por un nutriólogo, si no está regulado por un médico, si no hay un control sanitario, pues esto invariablemente representa un riesgo para el adolescente, ¿sí? Sobre todo los hombres, ¿no? Que son los que quieren verse acá como que nos queremos ver como empoderados, ¿no? Como, y luego estamos re flacuchos, imagínate, todos flacos ahí, todos ñengos, ¿no? Y pues uno quiere impresionar a las muchachas y entonces pues ya dices, ¿de dónde me agarro? Porque eso sí, para entrarle al gimnasio dices, pues está chido, pero pues le entras al gimnasio y pasa un mes, tú ya estás así como que, como moco ahí tendido, ¿no? Del cansancio de que vas todos los días al gimnasio y no ves ningún resultado, ¿no? Ves que tu conejillo ahí apenas va haciendo ahí una ratita ahí, ¿no? Y dices, ¿qué onda? ¿Qué hago? Y de repente pues te llega acá el entrenador que se dedica a vender eso y pues ahí hace su negocio y pues él no va a ver por tu salud, él va a ver por su dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros adolescentes, chicas, ¿vale? Bueno, ahí están los principales trastornos alimenticios. Ahorita ya hay otro que también está saliendo que le llaman la ortorexia, ¿no? La ortorexia no está propiamente como clasificada dentro de lo que es el manual diagnóstico de trastornos mentales, pero la ortorexia es esta preocupación excesiva, enfermiza y patológica por comer sano. O sea, es así como que cuidar las porciones, cuidar la combinación de los alimentos, ¿no? Es una preocupación excesiva por la comida sana, ¿vale? No es muy común, pero bueno, también se puede presentar. Pero de los más comunes, pues son estos, mis niñas, ¿vale? Bien. Otro tema que entra dentro de lo que es la salud física del adolescente es el inicio de la vida sexual activa. Digamos, este es de los temas como más álgidos, ¿no? Que, pues que se abordan dentro de lo que es adolescencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el adolescente ya se le alborota la hormona, entonces ya empieza a generarse hormonalmente pues un deseo sexual, ¿sí? Entonces, que puede ser, bueno, por personas de tu mismo sexo, personas de tu diferente sexo, o pues entrarle parejo a todo, ¿no? Pero el adolescente ya quiere, ya, o sea, ya está
pero mira, así como que, ¿no? Viendo todo el menú para ver qué va a probar, ¿no? Entonces, tanto los varones como las mujeres ya tienen mucho esta inquietud, ¿sí? Está como que ahorita el inicio de la vida sexual activa, promedio más o menos está como a los 15 años aproximadamente, pero hay estudios que indican que ya desde los 11, 12 años los chamacos ya le están entrando al macalacatonche. ¿Qué te digo? Pues es parte del show, es parte de la vida, ¿sí? Pero esto tiene consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué consecuencias puede tener el inicio de una vida sexual activa? Bueno, puedes tener la consecuencia de un embarazo adolescente, ¿sí? Eh, Ahorita vamos a ver algunas de las estadísticas de los embarazos adolescentes, pero vamos a ver que muchos de los embarazos de los adolescentes son precisamente desde su primera experiencia sexual, ¿sí? Entonces, de verdad, eh, digo, es parte de la vida el hecho de experimentar esto, ¿no? De que eventualmente, ¿sí? Aunque no es algo normativo y no debe ser algo normativo, ¿sí? Pues de que eventualmente ni modo, o sea, tengas que enfrentar un embarazo adolescente, pero la adolescencia es un periodo para disfrutar, para clarificar tu identidad, para saber lo que quieres, para, para saber quién eres tú, definir tu yo. Y de repente te llega esto, pues dices, changos, o sea, si ni siquiera yo sé quién soy y ya tengo que cuidar a un chavito, ¿no? O sea, es muy difícil para una adolescente, ¿sí? Y aquí entra mucho la polémica de la cuestión, pues, del aborto, ¿no? Del aspecto bioético que eso representa, ¿sí? Entonces, bueno, pues es una cuestión muy compleja de abordar, ¿sí? Que se puede prevenir, chicas, o sea, se puede prevenir. Y ahorita vamos a ver, en este caso, por ejemplo, qué tenemos que hacer ante estas circunstancias para prevenir, ¿sale? Ahora, otro de las consecuencias que puede tener el inicio de una vida sexual activa, pues son las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Pues de las más comunes, ¿no? La clamidia, la gonorrea, el herpes, la sífilis y el VIH, ¿sí? Entonces, son consecuencias que puedes tener dentro de lo que es el iniciar una vida sexual activa, ¿sí? La cuestión es que, bueno, el adolescente no, no mide riesgos, ¿sí? Entonces, hay que educar mucho a los adolescentes con respecto a esta parte, hay que hacerlos conscientes de los distintos tipos de enfermedades que existen, ¿sí? O de infecciones, perdón, que existen, porque pues pueden sufrir mucho, ¿no? O sea, digo, finalmente yo creo que a nadie se le desea pues algún tipo de estas infecciones y muchas veces simplemente por la calentura, pues ya le entran ahí al, este, al ataque, ¿no? Y ni siquiera tienen la precaución de conocer, de saber, de investigar, ¿no? Entonces, estaba yo viendo el otro día que ya estaban hasta proponiendo un reto entre adolescentes, imagínense, en donde supuestamente estaban contractando a través de Facebook adolescentes, personas con VIH, para que tener como una fiesta de iniciación. ¿Hagan ustedes el favor? ¿Qué es eso? O sea, ay, no, 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 no. Yo estaba así como que no, no te creo, no puede ser. No, incluso ya, creo que hasta fiestas de coronavirus hacen. Ya no hablando de lo sexual. ¿Qué es eso? ¿No? De verdad, en serio. O sea, eh, una de las características psicológicas que tiene el adolescente es algo que en psicología social le llamamos el optimismo ilusorio.
¿Qué es el optimismo ilusorio? Pues es el adolescente, ya lo habíamos, por qué en su desarrollo cerebral. Pues el optimismo ilusorio es una ilusión de invulnerabilidad, de optimismo irreal que tiene el adolescente, ¿sí? Cuando se refiere a afrontar un riesgo. El adolescente en su mente tiene: a mí no me va a pasar. Ese es el pensamiento del adolescente: a mí no me va a pasar, ¿sí? Entonces, ahorita ya como están muy de moda los derechos de los adolescentes, de los niños y que no sé qué, ahorita ya el adolescente ya se te pone al tú por tú y es de que, o sea, ¿por qué vas a revisar mi celular? Si es mi privacidad. Chicos, chicas, el adolescente no tiene privacidad, no debe tener privacidad. ¿Sí? Porque está en una etapa de vulnerabilidad. Necesita control por parte de su cuidador, de los padres, de papá, de mamá, de quien sea su figura paterna, materna. Necesita ser controlado, ¿sí? Entonces los papás hoy en día ya se dejan amedrentar porque dicen: oye, pues si es mi privacidad, o sea, ¿cómo vas a revisar mi laptop? ¿Cómo vas a estar checando mis mensajes? Me vale, ¿sí? ¿O por qué no puedo poner seguro a la puerta? Pues no pones. ¿Por qué? Porque es mi casa y aquí vives tú, ¿sí? Si tú quieres, tú puedes irte y comprar tu casa y ahí te puedes encerrar el tiempo que tú quieras y puedes poner los seguros que tú quieras. Aquí hay reglas. Y eso es algo que le debes de dejar muy claro al adolescente. Pero ya eso ya lo toman como violación a la privacidad. Ay, chicos, no. Y el rato que están ahí con el embarazo adolescente o con la infección, ahí están ahora sí, ¿no? Con la mamá o con el papá de que les pasó tal o cual cosa. O lo peor, ni se los dicen, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esta parte, ¿vale? Fíjate, por ejemplo, 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 2 y los 19 años, ¿sí? 340,000 nacimientos de mujeres menores de 19 años ocurrieron al año, ¿sí? Y 33% de las mujeres no utilizaron anticonceptivo en su primera relación. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de desinformación. De eso nos habla. Entonces, ¿qué hay que hacer ante esta desinformación, chicas? Porque siempre vas a tener al papá o a la mamá que te dice: oiga, es que estoy preocupado porque mi hija descubrió unos mensajes en donde ya le anda aquí entrando al guateque con el muchacho y yo no sé qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Chicos, de sexualidad se tiene que hablar con toda la naturalidad del mundo, ¿sí? Al pene le tienes que decir pene y a la vagina vagina. Pero eso desde chiquitos, vaya, desde que son chavitos, ¿sí? Entonces, y tienen que ser frontales con esto. No puedes estar escondiendo las cosas. Hay muchas veces que los padres dicen: no, pues ya los adolescentes ya tienen tanta información en internet y tantas cosas que ya ni hace falta hablar de ellos, ya hasta saben más que uno. No, o sea, tú tienes que poner el tema sobre la mesa, ¿sí? Hablar de sexualidad es muy importante para los adolescentes, ¿sí? Con sus padres. ¿Va a ser incómodo? Sí, es incómodo, es muy incómodo, pero hay que hacerlo. Tienes que buscar el momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, es tener esa alineación, esa claridad, esa naturalidad de que en casa se puede hablar de sexo, como se puede hablar de deportes, como se puede hablar de política, como se puede hablar de cualquier cosa, ¿sí? El sexo tiene que ser visto como algo natural. Es cierto, es algo que forma parte de tu intimidad, pero que puedes expresarlo dentro de casa, ¿sí? Eh, Hay que proveer a los adolescentes, chicos, de recursos para su protección. Esto es un poco polémico porque dicen: ¿cómo el papá le va a estar dando los condones al hijo, no?
o la mamá le va a estar dando los condones al hijo. Cómprale los condones. ¿Cuál es el problema? Lo estás previniendo. Enséñale, ¿sí? Ahí déjaselos cuando pases por su recámara, ahí déjale sus condones, ¿sí? Y que los use, ¿sí? Son para su protección, es como el jabón para lavarte las manos, ¿sí? Es como el gel antibacterial, es lo mismo, ¿sí? Entonces, eh, tienes que hacer ver esto con naturalidad, ¿sí? Porque es mejor, ¿sí? Ahora sí, es mejor que como papá te gastes unos cuantos pesos en condones, ¿no? A que luego andes ahí viendo lo del parto de la chamaca. Y no solo eso, o sea, las implicaciones que tiene para su futuro. Va a seguir estudiando, ya no va a estudiar, ¿sí? Se van a casar o van a ser papás solteros, ¿sí? Entonces, de verdad, chicos, tanto para los varones como para las damas, ¿sí? Provéanles de los recursos para su protección. ¿Sí estamos? Y pregúntenle, a ver, ¿sabes usar un condón? Si no sabes, yo te enseño, ¿no? Y ahí agarras un plátano y le pones el condón, ¿sí? Y le tienes que enseñar al chavo, ¿sí estamos? O las niñas con el condón femenino, también, es lo mismo, ¿sí? Pero hay que proteger a nuestros adolescentes, chicos. Y es súper valioso este tipo de talleres que se hacen en donde se les enseñan a los chicos a utilizar los métodos de protección. Pero hay que hacerles ver las consecuencias. A veces hay que ser como crudos con esta información. ¿Por qué? Porque de verdad, un mal paso, chicos, pues vamos, puede traer consecuencias de las cuales, pues, el adolescente se puede arrepentir para toda su vida, ¿no? ¿Cuántos adolescentes no truncan esta etapa tan maravillosa que es la adolescencia, en donde puedes hacer de todo y puedes disfrutar, irte de fiesta, etcétera, con tus cuates, y ya no la disfrutan? ¿Por qué? Porque tienen que quedarse a cuidar al chavito. Que ahora ya también no es así, ¿eh? Porque ahora ya le dejan el chavito a la mamá, a la abuela, ¿no? Y dices, ay, no puede ser, Dios de mi vida. Pero hay que darle a los chicos hay que hacerlo ver con naturalidad, insisto, ¿sí? Fundamental, chicos, chicas, la aceptación positiva e incondicional. Al adolescente hay que aceptarlo, no hay más, ¿sí? Este es un principio rogeriano de Carl Rogers, que es un psicoterapeuta humanista. Vaya, es como piedra fundamental para el desarrollo de la psicología humanista, y él dice, tienes que aceptar a tu alumnado, a tu adolescente, a tu cliente, a tu paciente. Lo tienes que aceptar como es, no como te gustaría que fuera. La aceptación positiva e incondicional es, mamá, estoy embarazada, hija, yo te acepto. No es así de, chinche chamaca, te dije. Y órale, no, 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 no. O sea, es cierto, el enojo a veces nos rebasa, ¿no? Pero si tú te enojas, lo que vas a hacer es poner distancia con tu adolescente, y eso va a dificultar más el progreso, ¿no? O tengo una infección, ¿no? O no sé, tantas cosas, ¿no? Que pueden pasar dentro de la adolescencia, ¿sí? Entonces, lo importante no es juzgarlo, ¿sí? Lo importante no es darle lecciones de lo que debió de haber sido, ¿sí? O, tuve mi primera experiencia, tuve sexo por primera vez y quedé embarazada, ¿no? Qué vergüenza, qué va a decir la chata, ¿no? ¿Qué va a decir tu tía la nena, ¿no? Chicos, vale gorro lo que digan las tías, o lo que diga el tío, o lo que diga el abuelo, o lo que diga el papá. Vale gorro. La cuestión es
cómo se va a resolver, pero nos centramos tanto en la moral convencional, en lo que va a decir el otro, que eso es lo que nos molesta. Y no, acepta a tu adolescente como es, ¿vale? Bueno, no prohíbas, pero sí controla, ¿sí? Lo que te decía hace un momento, o sea, oye, que tú no tienes derecho a invadir mi privacidad. ¿Cómo chingados no, eh? A ver, voy a ver aquí qué mensajes tienes. Hay que hacerlo, ¿sí? Aquí no se ponen las puertas con seguro. Si te vas a encerrar en tu cuarto, dejas la puerta sin seguro, ¿sí? El adolescente necesita dirección, necesita estructura, necesita certeza, necesita, digamos, un camino concreto sobre el cual poder continuar su camino, ¿sí? No le prohíbas, empieza como a darle ciertas libertades para que tome decisiones, pero que tome decisiones en base a un lugar de control en el cual tú puedas autorizar esas decisiones que él tome, ¿sí? O sea, si el adolescente te dice, papá, es que quiero ir a la fiesta de Nacho, ¿no? ¿Y dónde? ¿Y quién es Nacho? ¿No? No, pues es mi cuate de la secundaria, que esto y que el otro, que aquella. Ok, bueno, te llevo y te recojo a las 12. Ay, papá, pero a las 12 apenas empieza, que no sé qué, que esto y que el otro, que aquí, que allá, ¿sí? Bueno, entonces te recojo a la 1. No, pero que no sé qué. Ah, entonces no vas. Entonces tú elige, ¿a las 12 o a la 1? No, pues a la 1. Órale, vamos. Y hay, y hay que hacer los sacrificios, chicos, también, ¿sí? Y si te puede presentar a Nacho, estaría fantástico, ¿eh? ¿Sí? Es más, si puedes invitar un día a comer al Nacho a tu casa, estaría fantástico. Tienes que conocer la red sobre la cual se desenvuelven tus hijos, ¿sí? O tus adolescentes, ¿sale? Estos es como algunos consejillos para que ustedes orienten a los papás, porque los papás no saben, ¿eh? Los papás están todo el día afuera y piensan que el hijo, estando ahí en su casa, con eso va a estar tranquilo, pero no, ¿sí? Es muy peligroso, ¿sí? Porque ahora el peligro no está en casa, chicos, está en las redes sociales. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos? Otra de las cosas a las que están expuestos también es el consumo y abuso de sustancias, ¿sí? El abuso de sustancias pues implica toda la parte de lo que es el consumo de alcohol, drogas, porque esto da pie a dependencias, ¿sí? Esto da pie a dependencias en las cuales, bueno, puede generar una adicción y pues, es considerado como una enfermedad. Entonces es también vital, importantísimo que tengas control sobre esa parte, ¿no? A ver quién va a estar en la fiesta, ¿sí? Aparte de Nacho, ¿quiénes más son tus amigos, no? Y yo te vengo a traer, o sea, así como yo te llevo, yo te vengo a traer, ¿no? Entonces, parecería a lo mejor como anticuado, tal vez, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Estoy muy anticuado? O cuéntenmelo en su caja de comentarios, chicas, porque a lo mejor yo siento que estoy como en el siglo pasado, ¿no? Pero yo, sí, o sea, es lo que tienes que hacer así, porque el adolescente está expuesto y estos tiempos son súper peligrosos. Siempre los tiempos han sido peligrosos, chicos, pero hoy más y más con el coronavirus. Bueno, el adolescente es propenso a deprimirse, ¿sí? Eh, la depresión aumenta mucho en la adolescencia. Ten en cuenta que el sentimiento de tristeza o la emoción de la tristeza como tal se relaciona siempre con una necesidad de, o sea, la tristeza tiene una función virtuosa, no es malo deprimirse, ¿sí? La depresión, no la depresión, sino la tristeza como emoción tiene una función virtuosa que es el autoconocimiento, es la introspección. Cuando yo me deprimo, cuando yo paso por mi depre, paso por un día triste, yo necesito hacer introspección, yo necesito revisar en mí mismo, ¿sí? ¿Por qué estoy triste? Entonces es como cerrarse un momento para ver en ti. Y eso es fantástico,
porque casi siempre queremos estar, o nos educan a, tienes que estar feliz, alegre, etcétera. No, chicos, chicas, perdón, también hay momentos para estar con uno mismo, ¿sí? Entonces, la depresión aumenta en el adolescente, por supuesto. ¿Por qué? Porque necesitan muchos momentos de introspección, muchos momentos de estar con ellos mismos, ¿sí? Entonces, esto se relaciona mucho con el grado de estrés que viven, con el ambiente que viven, ¿sí? Y son propensos a ya caer en trastornos depresivos. Una cosa es tener un episodio de tristeza, un episodio de depresión, a caer en un trastorno, que ya un trastorno es una alteración en la cual, invariablemente ya necesita de un tratamiento, ¿sí? Que puede ser psicológico o hasta psiquiátrico. Fíjate, entre el 15 y 20% de los jóvenes en México padecen de algún trastorno afectivo como depresión o ansiedad. Sí, es importantísimo. Ahora, hay que estar muy atentos, chicas, a síntomas de depresión en la adolescencia. Por ejemplo, la pérdida o aumento de apetito es síntoma de depresión, ¿sí? Cuando el adolescente empieza a comer más, ¿qué te está diciendo ese comportamiento? Te está diciendo, ok, ¿por qué come más? ¿Sí? Puede estar comiendo por ansiedad, que está buscando compensar con la comida. ¿Qué necesidad psicológica o qué carencia psicológica está buscando compensar con el aumento de comer? O que deja de comer, ¿no? La anedonia, esto es la falta de placer, ¿sí? Las situaciones que anteriormente le causaban placer, como por ejemplo, ay, vamos al cine, ¿no? Y no, no quiero, no me gusta, ¿no? O te cuentan un chiste y antes se reían, ahora ya no se ríen, ¿no? Esta incapacidad para disfrutar los momentos simples, sencillos de la vida. Están cansados, ¿sí? Luego a veces quieren estar encerrados todo el día en su cuarto, ¿sí? Hay trastornos en el sueño, o duermen de más, o se desvelan mucho. Son síntomas de depresión. Inestabilidad y baja capacidad para concentrarse, ¿sí? Están distraídos en la escuela, ¿sí? Los ves así como oídos, ¿sí? Están irritables, ¿sí? Hay una conceptualización de su estima muy baja. Hay abulia, o sea, hay falta de motivación por hacer las cosas. Y el indicador por excelencia que nos podría dar indicios de que hay una depresión mayor es la idea suicida o idea de muerte, que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo ideación suicida que ideación de muerte. La ideación de muerte es decir, ay, ¿y si yo muriera? ¿Cómo sería la vida si yo muriera? Pues no cambiaría nada. Es la ideación de muerte o ideas de muerte, ¿no? O por ejemplo, ay, ¿de qué irá a morir yo? ¿Moriré no sé, de alguna enfermedad o me irá a dar un paro cardíaco o algún accidente? Eso es ideas de muerte. La ideación suicida es, ¿y si me mato? ¿Cómo lo haría? Yo creo que a lo mejor me compro una bolsa de pan y me la pongo en la cabeza. Eso es ideación suicida. Es decir, ya están planeando un móvil para llevar a cabo de manera concreta el suicidio. ¿Sí? Siempre cuando entrevistamos a adolescentes que están pasando por fases depresivas, es muy importante pues hacer la pregunta, ¿no? Ok, ¿has tenido ideas de muerte? ¿Sí? ¿O qué tipo de ideas te han surgido en relación a la muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando me dicen, no, de eso no he pensado, dices, ay, bueno, ya, gracias a Dios, ¿no? No está tan grave, ¿sí? Pero cuando ya te dice el adolescente, sí, tengo ideas de muerte, entonces puede ser que necesites hasta apoyo de un psiquiatra, ¿sí? Depende mucho del diagnóstico diferencial. Aquí siempre, chicas, ustedes como pedagogas lo que tienen que hacer es detectar estos puntitos, ¿sí? Y canalizar con un psicólogo, ¿sí? O con un orientador educativo para que pueda darle solución clara y pronta a las necesidades del adolescente, ¿vale? Y bueno, por último, en la adolescencia pues también hay muerte, ¿no? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, fíjate, hay 3 factores
que determinan la muerte en la adolescencia o digamos como que inflan la estadística de la muerte en la adolescencia. Primero es los accidentes de tráfico, porque, eso sí, ¿no? O sea, el chavito cubre 15 años, le regalan su Porsche, ¿no? Y el fin de semana se va y se estrella en la Reforma, ¿sí? El VIH-Sida, que es otra de las causas, ¿sí? Que no es lo mismo, chicas, VIH que SIDA, ¿sí? VIH es el virus que invade tu cuerpo y que causa la fase de SIDA, ¿sí? Aunque ahorita ya el SIDA ya está como que bastante controlado, entonces, afortunadamente se han encontrado muchos mecanismos para poder disminuir su tasa de mortalidad, pero si no se atiende de manera adecuada, pues invariablemente también puede llevar a la mortalidad y el suicidio, ¿sí? Que es el peor de todos porque, chicas, yo siempre he dicho que hay que aprender a leer al adolescente, ¿sí? Hay que aprender a verlo, a observarlo. Aquí lo que ustedes tienen que desarrollar mucho es esa perspicacia para decir, este chico algo tiene, algo le pasa, ¿sí? Para verlo, para llamarlo, para decirle, oye, te veo diferente, algo tienes, algo te pasa, ¿no? Y poder canalizarlo antes que ocurra algo como el suicidio, ¿no? Que es lo peor que puede pasar porque es muchas veces, y de verdad, ya cada vez se vuelven más imperceptibles los síntomas de depresión. O sea, tú ves a la persona feliz y de repente aparece muerta. Y dices, ¿pero cómo? Si ayer se estaba riendo conmigo, ¿no? A veces ya los síntomas de depresión son tan imperceptibles que de verdad es muy triste ver esta parte porque la gente no pide ayuda, ¿no? Y hay una frase ahorita que me acordé de cuando vi esa película del Joker, que está espectacular, me encantó, que dice, lo peor de un trastorno mental o de una enfermedad mental, ¿sí? Es que la gente espera que aparentes como si no lo tuvieras, ¿no? Y sí, o sea, definitivamente, sí, o sea, a veces uno tiene depresión y tiene que andar como si nada por cumplir con la expectativa social, pero eso va llenando, ¿no? El jarrito de agua hasta que se rompe, ¿no? Bueno, entonces, nada, mis chiquillas, pues con eso terminamos lo que es la fase de desarrollo físico en la adolescencia. Por favor, déjenme sus comentarios, quiero leer sus comentarios, quiero saber cómo vamos, si les va haciendo sentido este repaso, si no, si les gusta, si no les gusta, si me voy más lento, si quieren que profundice algún tema, con mucho gusto, ya saben que pues para eso estamos, ¿vale? Entonces, pues nada, mis niñas, cuídense mucho y las veo la siguiente semana.